y en un magazine cabe de todo y la verdad que siempre intentamos en la medida de nuestras posibilidades aconsejarles porque somos servicio público. Estamos en una emisora que yo siempre digo que es su emisora favorita. Aquí la verdad que nuestros micrófonos siempre están abiertos a todos, con el debido respeto, como siempre les digo, y podemos analizar, podemos tocar pues temas que vienen bien, no solo para nuestra zona, sino consejos en general, porque los podemos utilizar por aquí como cuando salgamos fuera de este valle de la Orotava o de esta zona norte de la isla de Tenerife, o quién sabe si tenemos la oportunidad de irnos mucho más lejos fuera del archipiélago y a lo mejor pues tenemos que conducir. Pues mire, de seguridad vial vamos a hablar, por eso he hecho esta pequeña introducción. Vamos a saludar a nuestro profesional, a nuestro amigo y compañero Pedro Fuentes. Muchos años aquí en esta casa en Radio Realejo, se le recuerda mucho en esa autoescuela El Tejar y él pues siempre nos da esas noticias de actualidad y esos consejos a la hora de ponernos delante de un volante o ir dentro de un vehículo o ir también en la vía pública pues con una moto, con una bicicleta o caminando, que todos estamos siempre en la calle, en la vía pública y cada uno pues tenemos que tener nuestra propia responsabilidad y tener ese sentido común para evitar cualquier percance que podamos tener en la vía pública, porque la vida solo se vive una vez y hay muchos accidentes fatales con desenlaces de fallecimiento o personas que luego quedan pues con bastantes lesiones para toda la vida. Por eso estos consejos que yo siempre les digo, presten mucha atención porque cuando estemos en la vía pública, si se nos ve o se nos presenta alguna ocasión así, un obstáculo, saber cómo resolverlo o antes de subirnos a un vehículo, cómo tenemos que hacerlo si vamos a ir muy lejos. Y muchas veces lo hacemos de día y de noche. Y no es lo mismo conducir de día que conducir de noche, aunque vayamos por la misma carretera. Don Pedro Fuentes, un saludo, muchas gracias como siempre. ¿Qué tal estás, Pedro? Muy buena. Muy buena, José Manuel, muy buena para todos los oyentes. Pues muy bien, en tu introducción has tocado elementos que me gustaría hoy ampliar un poquito, ¿no? Es cierto que en el tráfico la prevención lo es casi todo, ¿no? Cuidar, valorar, tener la percepción del riesgo adecuado para evitar siempre digamos, el siniestro. La función es esa, ¿no? No vernos involucrados en situaciones que pueden costarnos bastante alta, ¿no? Claro, hoy quería tocar yo la conducción nocturna. En la conducción nocturna, que hablamos de conducción nocturna desde el atardecer al amanecer, en el año 2019 ocurrieron casi 30.000 accidentes con víctimas, ¿eh? Es decir, el número de accidentes es mucho mayor, pero con víctimas. Es decir, es curioso que si entre el atardecer al amanecer hay menos siniestralidad que por el día. Una de las razones, digamos, fáciles de entender es que hay menos circulación. Y sin embargo, son más letales los accidentes por la noche que por el día. Es decir, se producen mayor número de víctimas y muertos por la noche que por el día. Es decir, casi el 40% de los fallecidos, fueron unos 700 personas, las víctimas de estos tipos de accidentes en estas condiciones. Y en esto intervienen una cantidad de factores que son fáciles que nosotros podemos tener en cuenta. Es decir, no solo influye la velocidad, influyen sobre todo nuestro estado físico. Por la noche volvemos de nuestro trabajo. Todo eso implica en que nuestro estado pues muchas veces no es el mejor. Sin embargo, nos vemos obligados
a tener que desplazarnos, ¿no? Tenemos que ver, porque imaginémonos una situación aquí en Tenerife, ¿no? Trabajas en el sur y vienes para el norte a dormir y vives en el norte. Muy bien, lo puedes hacer por la autopista, lo puedes hacer por Santiago del Teide, y sin embargo tus condiciones debes de tenerlo en cuenta que no son las mismas. Nuestra función, nuestro estado físico, nuestras condiciones, la visibilidad no es la misma, no es la misma. Por lo tanto, podemos dar una serie de consejos para poder disminuir los riesgos, ser conscientes de ellos, y ante los síntomas de estos problemas, pues lo mejor siempre será detenernos, nuestro vehículo, descansar y no seguir conduciendo, ¿no? Pero muchas veces suceden situaciones por a lo mejor por despistes del mantenimiento de nuestro coche, una cosa tan simple y tan importante como son las luces de nuestro vehículo, no las revisamos. Es difícil que la gente no tengamos esos hábitos, ¿no? Oye, yo voy por la noche, voy a arrancar mi coche al garaje o por fuera, ¿tú sabes si las luces de atrás se ven? A lo mejor vamos con un faro encendido de la luz de posición. Claro, y si Eso, no tienes a alguien que esté por fuera y que te conozca y te claro, dice, claro, mira, claro, claro. tiene una luz fundida, tú no te enteras. No te enteras. Aparte de que ya es una anomalía y por lo tanto es una infracción y pueden sancionarte, es decir, el riesgo de que las luces en nuestro vehículo, las luces las podemos dividir por grupos. Hay unas luces que tienen una función que es fundamental y es hacernos ver, que nos vean, que si cuanto menos soy yo visible, más posibilidades tenemos de que alguien nos arrolle. Por lo tanto, la luz es algo muy importante para que podamos hacernos visibles a los demás, ¿no? Pero luego vamos conduciendo y a lo mejor vas conduciendo contra, parece ser que no veo las luces, no, ¿qué me pasa? Y a veces incluso le achacamos el problema a cosas que no tienen sentido. Y resulta que, claro, los faros de la luz de corto alcance o largo alcance, pues ya están con el sol, con el tiempo, se han ido deteriorando, han ido perdiendo ese capacidad lumínica. Por lo tanto, es conveniente repararlos, cuidarlos, y mantenerlos para que den una iluminación adecuada, siempre en función de la luz que utilicemos. Recordemos que hay mucha gente todavía, que lo veo yo por las carreteras, circulando solo con la luz de posición, es decir, las luces, el alumbrado ordinario. El alumbrado ordinario, una vez un coche se pone en movimiento, las luces que son para ver es la de corto o largo alcance. Esas son las que hay que poner. Tú no puedes ir circulando con tu automóvil con las luces de posición sola. Esas tienen una función, hacerlos visibles, tanto por delante Y como una por cosa, detrás. Pedro, no hay que confundir ahora, y yo te hago esta Mm, apreciación, cuando los coches ya más modernos vienen ya esas luces delante que muchos te dicen, mira tío, llevas la luz encendida. Le digo, no, es que una vez que ya el efectivamente. coche lo pones en marcha, automáticamente esas luces se encienden, pero esas no son las que dices tú, Pedro. Bueno, algunos Tú que dices tienen como unas luces, las sí, otras normales, ¿no? sí, no, no, muchos fabricantes, y esto es un avance en seguridad tremendo, ¿eh? Porque recordamos, ¿quién no recuerda ir con el coche a lo mejor y que otro señor, otra señora que viene conduciendo te pica las luces, Sí, diciéndote, y el sentido de ese anuncio que te hacen es un sentido de colaboración. Oye, mira, ¿eh? Pues se ha detectado que el ir con las luces encendidas, aunque haya sol, es más seguro, te ven más. claro. Es decir, por eso muchos fabricantes que han hecho instalar unas luces que se llaman las luces diurnas, que en muchos casos están instaladas en las mismas ópticas
del Sí. alumbrado de corto y largo alcance, ¿me entiendes? Pero el Pero desde que circular, tú pongas en marcha el contacto y enciendas ya y el coche esté ya sí, sí, arrancado, automáticamente esas luces se ponen claro, en marcha. Pero muchos, es como que no lo tienen, pues son vehículos más antiguos, te dicen, mira, es que lleva la luz encendida. Le digo, no, es que esta es la correcta porque te viene del fabricante así. sí, claro, esto es un sistema de seguridad de mi coche. Es decir, tengamos en cuenta que cuando vamos, funcionan con unos sistemas que van en función de la iluminación que rodea. Entonces, por ejemplo, es fantástico porque la ley nos obliga en todos los túneles, por mucha visibilidad que haya, a Correcto. encender las luces de corto alcance. Muchas veces, debido a que a lo mejor nuestra percepción, pues hay buena iluminación, nos despistamos de encender las luces. Estos sistemas, ¿qué es lo que hacen? Detectan la entrada en un túnel y automáticamente se enciende. Es decir, son sistemas muy buenos para la seguridad, para los posibles despistes. Todos estos avances tecnológicos son interesantísimos porque evitan el despiste del conductor que muchas veces nos ocurre. Es decir, no, yo voy con las luces encendidas. Es algo que es un avance, pero imaginémonos que yo no tengo ese sistema. Yo entro en un túnel, yo tengo que encender las luces. Pero dice, en el túnel de Marciales, por ejemplo, por el día, pero si se ve, cuando ellos entra el sol y tal cual, el problema no es ese, el problema es sobre todo el peligro en las entradas y las salidas. Cuando tú pasas de una zona muy iluminada a una zona medianamente oscura, donde hay un contraste bastante considerable en la iluminación, nosotros perdemos, nos sentimos lo que llamamos, yo me quedé deslumbrado, no veo, Esa es la palabra exacta, Pedro, exactamente. me quedé deslumbrado y no vi al coche. Y ese, claro, tú a lo mejor vienes desde la oscuridad, te entra un coche y no vienes con luces y da la casualidad que es un coche oscuro, tal cual, es complicado a veces verlo. ¿Eh? Por lo tanto, siempre, es decir, es sentido común, no tratemos de pensar que es que me van a hacer, no, es tu propia seguridad. Enciende las luces, aunque vea, cuando entres en esos lugares, enciéndelas, es fundamental. Pero muchas veces el problema tenemos es que las encendemos pero no funcionan. Ah, esa es Porque otra. tenemos, Esa es porque otra. tenemos una óptica fundida. No nos damos cuenta. Otro detalle interesante es que muchísimos coches hoy en día ya te avisan. Oye, en cuanto se te funde cualquier lamparita de densa de posición, se te enciende una luz en el cuadro. Uy, y esta luz, claro, esto significa que tengo inmediatamente a revisar. Pero si yo no lo tengo, y si yo no hago la revisión, pues yo qué sé, una vez a la semana, Sí, un cuando voy a intermitente. seguir exactamente los indicadores. Los indicadores de dirección son fundamentales para advertir a los demás de cuáles son nuestras intenciones, qué es lo que queremos hacer. Recordemos que el uso de un indicador de dirección ¿Tú te no acuerdas, te da Pedro, derecho. cuando tú hacías antes la maniobra del intermitente? Bueno, yo lo sigo llamando intermitente, que tú te ibas Sí, para es la que derecha o para la izquierda. En los otros coches, a veces se te quedaba porque tú tenías que volver a ponerlo de forma manual con el dedito. Y hoy en día no, hoy exactamente, en día ya tú haces claro. la indicación y el coche cuando ya haga esa maniobra vuelve y se lo quita automáticamente. Exactamente, claro, pero todo eso, como decimos, son avances tecnológicos que van haciendo mucho más sencilla y que disminuye en cierta medida pues las sorpresas que podemos dar a unos y a otros. Los Pero despistes también. el problema, José Manuel, está cuando tú utilizas un indicador de dirección, como por ejemplo voy a adelantar, pongo el indicador izquierdo, brin, y tiro por el volante. ¿Por qué? Porque, y luego, si se le recrimina, se le denuncia, dice, pero es que yo puse el indicador. Mira, una señal puesta tardía no sirve para nada. Es decir, hay que tener en cuenta, y siempre pongo un ejemplo que para mí es bastante ilustrativo, ¿no? Eh, en los comportamientos normales que tenemos muchas veces en nuestra cotidianidad, es decir, el día, a lo mejor, tú estás en tu despacho y yo voy a visitarte. ¿Tú crees que es correcto que yo toque y entre para adentro sin esperar a que tú me digas, te atiendo o no te atiendo? ¿Eh? Es Sí, decir, hay es mucha verdad. gente que tocan en la puerta y entra. Sí. Yo siempre he dicho, a estos a veces hay que decirle, ¿para qué tocas? ¿Qué pretendes tocándome? ¿Darme un susto? Porque uno toca con la función de decir, ¿me da usted permiso?
Bueno, pues los indicadores de dirección son exactamente iguales. Aquí el hecho de que tú lo pongas no te da derecho a hacer la maniobra. Es una solicitud, una advertencia a los demás de cuáles son tus intenciones. En cuanto yo vea cuál es tu intención, en cuanto tú veas que yo te he llamado, tú me miras y responderás. Si tú no me dices nada, ¿qué me estás diciendo? Hay algo que tengo claro, mientras tú no me respondas, yo no puedo entrar a tu despacho. Mientras tú no me respondas, yo no puedo hacer la maniobra. Y esto es algo que debemos de tenerlo muy claro en nuestras relaciones con los demás en el tráfico. No nos vale de nada utilizar la forma de comunicarnos de una manera incorrecta. Es como, lo hemos dicho, lo hemos comentado en muchas ocasiones, esa costumbre que afortunadamente cada vez se ve menos en Tenerife, pero que es una costumbre muy local, ¿no? Que es de tú ves a mucha gente que va a frenar y te ponen el indicador izquierdo. Pero ¿por qué usted pone el indicador izquierdo cuando frena? Oh, para decirle de atrás que voy a frenar, para decirle de atrás que no adelante. Y eso no es correcto. Lo hacemos Usted muchas encima, veces, lo hacemos muchas claro, veces, pero ¿sí? eso es un error y grave, porque lo que tú estás diciendo, la función que tú le estás dando, solo la conoces tú. Ya el reglamento nos O dice, esto cuando es como llegas a la un Real paso de Academia peatones, Española. cuando llegas al paso de peatones que haces lo Claro, mismo. eso no se debe hacer nunca. No se debe hacer nunca, y menos en las proximidades de lugares donde van a... La razón es muy simple. Cuando el indicador izquierdo se pone, solo se usa para indicar que tú vas a desplazarte hacia la izquierda. Nada más, nada más. Por lo tanto, dice la ley, con toda la razón del mundo, hombre, si usted ve que el que va adelante le está advirtiendo claramente que va a ir a la izquierda, pues para evitar que hagan colas y que se formen tal, pues mire, si usted ve espacio por la derecha, le puede adelantar legalmente por el lado derecho. Si tú haces eso, esa persona te insulta, te llama loco, te dice de todo. Estás loco adelantarme por la derecha. Perdón, mire, yo he mirado bien, he tomado todas las precauciones y usted me está diciendo que va a la izquierda. No podemos darle interpretaciones a las señales diferentes para las que están concebidas. Es decir, y esto es un error que antes se veía muchísimo en nuestras carreteras, aquí en Tenerife, y que ya afortunadamente cada vez se va viendo menos. Pero la pregunta es, ¿quién inventó eso? Pues yo qué sé, hemos tenido un proceso de aprendizaje muchas veces más en la autoescuela, lo hemos tenido más en la calle. Es que yo se lo vi hacer a aquel, y yo como lo veo hacer, pero mira, no Y todo lo que nadie veamos dice es nada, correcto. pues van copiando, Claro. van copiando. Por eso es importante que tengamos en cuenta, es decir, esa persona que lo hace con toda la buena intención del mundo, con toda la mejor colaboración. Él quiere colaborar, él quiere hacerlo seguro, pero está cometiendo un error, la forma no es la correcta, puede llevarnos a equívocos, porque claro, si esto lo hiciese todo el mundo, si hiciese en todo el mundo, pero es que se hace solo en Tenerife, y en Tenerife, por una razón que es básica que vivimos del turismo, son muchos los millones que pasan por nuestra tierra y que eso lo desconocen totalmente. Entonces, es una cuestión de que el empleo de las luces hay que hacerlo correctamente. Es igual que cuando vamos por una carretera. Cuando usted va por una carretera, hablamos de carretera cuando estamos fuera de los pueblos. Y si vamos por la noche y no hay iluminación, circule usted con las luces largas, no vaya con la corta. Cuanto más iluminación tenga, mucho más seguro y más posibilidad tiene usted de ver los posibles obstáculos que por la noche son difíciles muchas veces de percibir. Eso sí, en cuanto observe la presencia de la posibilidad de deslumbrar a alguien, sea conductor, peatón o animal, está usted obligado a cambiarla. Está usted obligado a cambiarla. ¿Por cuáles? Por las de cruce, las de corto alcance, que esas te van a permitir seguir viendo una distancia mmm, correcta siempre y cuando estén bien reguladas, ¿eh? Y eso te debe de conllevar a disminuir un poco la velocidad. La ley en este aspecto nos dice, cuando usted circule, debe llevar una velocidad
tal en estas condiciones por la noche que le permita detener el vehículo dentro del espacio que tiene visible. Por lo tanto, por la noche debemos de tener en cuenta que nuestra velocidad debe de adaptarse a las condiciones de visibilidad. Esto son cosas que cuando ya tenemos una práctica las hacemos con todo automatismo, no lo planteamos, pero hay muchos conductores que se olvidan de esa situación. El problema es que es hacer unas conductas que eviten, pues lógicamente, la siniestralidad y esos malos momentos que a nadie se los deseo, porque son momentos, aunque un simple arañacito de angustia, de una situación que nadie desea. Bueno, pues si nadie la deseamos, en nuestras manos está evitarla, claro. Hay un momento por la noche también importantísimo, y es cuando vamos a hacer un adelantamiento. Imagínate que vamos por la carretera, vamos hacia Icó, por la noche, claro, esa carretera insuficiente iluminada, yo voy con las luces largas, pero me aproximo a un vehículo. Ese vehículo que yo me aproximo, si no viene nadie, debería de ir por las luces largas también. Claro, como yo me acerco a él, paso a las luces cortas. Si yo intento adelantarlo, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando estemos en posición paralela, el conductor del vehículo que es adelantado, en ese momento, debe de quitar la luz larga y ponerla corta. Y el que está adelantando debe de pasar de la corta a la larga. ¿Qué conseguimos con eso si lo hacemos en esa sincronización? Mantener siempre un espacio delante de nosotros bien iluminado de más de 100 metros, con una buena iluminación. Es decir, es la colaboración que tenemos del conductor que es adelantado con el que adelanta. Es decir, yo te mantengo las luces largas, pero cuando ya te estés en mi altura, yo cambio las cortas y tú pasas a las largas. Es así como mantenemos dentro de lo que con la colaboración, entre los distintos usuarios, mantenemos una mejor seguridad y una mejor armonía en el tráfico. Es fundamental. Es decir, pensemos que todos estamos en la misma situación. Los que estamos en las carreteras, las razones por las que estamos con un coche son casi infinitas, son siempre diferentes, cada persona también es diferente, pero todos tenemos la capacidad de colaborar y de hacer que tengamos una vida mucho más tranquila y sin riesgo, porque siempre lo digo, el vehículo no es un fin en sí mismo, el vehículo es un medio que nos han puesto y nos ha hecho mucho más, digamos, mejor la vida. Es decir, nos ha facilitado mucho nuestros trabajos, nuestra vida, en los desplazamientos. Muy útil, pero muy no es un útil. fin en sí mismo. Tiene una gran utilidad, pero también estamos pagando un precio excesivamente alto. Es decir, por muy útil que sea, no vale la pena de una vida humana. Jamás valdrá lo que vale una vida humana. Por eso es tan necesario aplicar el sentido común, cuidarnos entre todos, porque de eso es lo que se trata. Que cuando estemos en la carretera lleguemos a nuestros destinos sin ningún sobresalto y sin ningún tipo de problema. Pues aquí lo dejamos en el día de hoy con estos consejos en seguridad vial de la mano de este profesional, Pedro Fuentes. Muchísimas gracias, Pedro, y hasta el próximo programa, y que nos cuidemos todos, que sepamos estar en el papel que tenemos que hacer todos con todos tus consejos. Ojalá que así pues saldremos muy bien en la vía sin ningún tipo de riesgo para nuestras vidas. Pedro, un abrazo y gracias. Un abrazo, José Manuel.